Do you think you guys should have timeouts? You don't think so? Do you think I should not give you guys any more juice? Apuesto que todas las madres se han preguntado más de alguna vez qué hacer cuando sus hijos se portan mal o cuál es la mejor forma de castigarlos. Sabemos que los golpes no llevan a nada, pero ¿qué hay de otros métodos de castigo? ¡Que te calles! Segundo castigo. Las manos en la pared. En Estados Unidos, una madre desesperada encontró una particular forma de enseñarle a su hijo una lección. Le pidió a la policía de su ciudad que arrestaran al niño de 10 años. ¿Qué le parece? Por otro lado, hace poco vimos cómo otra madre estadounidense sacó de las mechas a su hijo que estaba participando de las protestas en Baltimore. Pero nadie sabe muy bien si es bueno castigar a los niños o no. Sin embargo, ya casi nadie cree en los golpes. No, no soy amiga de los castigos ni los golpes. Solamente quitarle lo que más le gusta, es lo mejor. Bueno, yo creo que castigarlos ya no. Es más conversar con él y explicarle las cosas que no se deben hacer, enseñarles más que castigarlos. Porque ya a los niños ahora uno les pega y lo amenazan al tiro con todavía no sean los carabineros. Castigarlo, quizás no hay que castigarlo, hay que conversar con ellos. No tiene que ser un castigo. No creo que tengamos que castigar a los niños, sino enseñar. Tengo una hija de 2 años, es muy complicado, mi primera hija. Todavía no encuentro la fórmula de un castigo, solamente quitarle quizás algo que a ella le gusta mucho. En Mañaneros quisimos consultar a un especialista al respecto, para que usted sepa bien qué hacer cuando los niños se portan mal. Según la psicóloga Alexandra Vidal, hacer que nuestros hijos sientan temor al momento de ser castigados es muy malo para su autoestima. A los niños no se les enseña con miedo, porque finalmente después cuando crecemos estamos llenos de miedo y que nos van invalidando muchas cosas. Y somos inseguros, y están los pensamientos negativos, etcétera, que uno lucha por eso. De esta forma, la mejor manera de enseñarles a nuestros niños a ser obedientes y a portarse bien es con incentivos positivos. Pero a los niños se les educa que se usa mucho y es más cognitivo-conductual con los refuerzos. Por ejemplo, con refuerzos positivos y refuerzos negativos. Si el niño hace, porque también hay que exacerbar las conductas buenas, no siempre lo malo, porque obviamente hay una baja autoestima después. Entonces, si el niño logra algo de lo que se trazó, se le pide, obviamente tú le das un refuerzo positivo. Y el niño, si no cumple, o saca una mala nota, o es insolente, etcétera, tú le sacas un recurso positivo de él, se lo quitas. Por ejemplo, el televisor, el celular, o no va a una fiesta, etcétera, o no se le compra esto. Así que ya sabe, es mejor reforzar la conducta positiva de nuestros niños antes de pensar en otros métodos más violentos. ¿Y usted cómo reta o castiga a sus hijos? Asumamos, lo estábamos conversando aquí mientras veíamos la nota. Todos los que no somos papás en algún momento perdemos la paciencia. Pero ¿cómo debemos castigar a nuestros hijos, Alexandra Vidal? Buen día. ¿Qué no? Buen día. ¿Qué no? ¿Qué no? Pero las imágenes que estábamos viendo recién en pantalla, yo encuentro que ya Porque meterlo preso mucho, ¿no? al Sí, extremo. lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, el castigo suena como súper negativo. Ya estamos con algo negativo, castigar. Pero también hay que ser súper honesto. Todos hemos cometido una falta y nos hemos desbordado muchas veces con nuestros hijos. Estamos comentando Porque, sí, porque hay una cosa que es re importante. No nos enseñan a ser padres. Claro, por cierto. Finalmente, también hay personas que no tienen mucho control de impulso, que están pasando por un mal momento, y mamás que de repente tienen depresión postparto, etcétera. Pero ¿cómo uno puede, lo que decía la nota, que lo que uno aprende después, después ya, uno estudia psicología después, Cuando ya están criados. Cuando están cansados uno lo aprende. Uno habla de castigo y es una connotación súper negativa, pero los niños tienen que tener límites, hay que ponerles límites y reglas, porque finalmente si no se crean como animalitos sin
ningún tipo de... Pero como el control de impulso se les va a las pailas. Justamente, Y no, sufren y además más después. cuando son grandes, si es que hay todo un tema, cuando son grandes y uno no los frustra, ponte tú, ellos no tienen tolerancia a la frustración. Ya, pero en ese Perfecto. sentido, Alexandra, ¿cómo le ponemos límites? Porque tú, Por eso, ok, a eso castigo voy. es negativo, pero si ya, si mi hija está con una pataleta y una chanchera que no la puedo controlar, ¿qué es lo mejor? ¿Abrazarla, contenerla, explicarle o definitivamente Primero, ancla los tu niños que pieza? tienen pataletas generalmente tienen que ver con los padres. Ahora hay niños que son mucho más rebeldes, que ya tienen un problema mucho mayor y hay que hacerlos ver por un neurólogo, por un psiquiatra infantil, etcétera. Pero claro, hay algo que uno hace de repente y comete el error de llevarlo al supermercado a salir y el niño quiere algo, ponte tú, y uno le compra ese algo para que no haga la pataleta. Los niños son súper manipuladores y inteligentes, se dan cuenta. Entonces, ¿cómo hay que hacer eso? Como lo hemos dicho otras veces. Te lo llevas a tu casa llorando, da lo mismo. Y 5 minutos en su pieza, no te digo cerrado con llave, nada, sino que 5 minutos en su pieza con la puerta abierta. Y finalmente él o la niñita, cuando son más chicos, van terminando, se va extinguiendo esa conducta. Consume la frustración, Ahora, mamá. Se agota. con respecto a todo lo demás, porque hoy día como los niños están con exceso, con tanta tecnología, etcétera, lo que decía la nota de nuevo, que es tremendamente bueno y no se crean rebeldías, ni rabia, ni nada, sino que tú no haces esto porque, ojo, los niños sacan de quicio y uno de repente nunca retarlo ni castigarlo en mente emocional. Y ahí uno entonces les dice, si tú no haces esto, te retiro este Se restringen los derechos. Se le quita un estímulo positivo. Se le quita. Alexandra, tenemos Twitter, amigos míos, por supuesto, tema interesantísimo, todos hemos pasado por esto. Y Claudia Costa nos comenta lo siguiente, porque cuando yo era chica, dice ella, me castigaban y si lo merecía, me pegaban y crecí sin problema y ahí agrega unos signos de interrogación. Estoy de acuerdo con Claudia porque finalmente todos nosotros fuimos hijos de padres Del mucho rigor. más duros, hijos del rigor. Nos llegó. Pero hoy día, A mí finalmente tampoco, como que uno nunca. no se atreve porque existen los derechos del niño, uno siente que uno está haciendo algo malo. Entonces, ¿cómo lidiar así como con ese cargo de conciencia Ahí que está, nos genera cuando los queremos castigar? O de repente agarrarlos a charchazo, despacito. Pero yo te reconozco que de repente yo una tirada de pelo lo hago, pero después me siento culpable. Lo que pasa es que... Sí, ¿Qué le estás diciendo públicamente? Pero si está bien, pues sí, No, es lo que pero le lo que pasa a la dice- mamá en su casa. Lo que dice la Connie es súper sincera porque muchas veces los padres han cometido errores o incluso castigando y con golpes, que eran los padres anteriores. Oye, el Que eran correazo, padres, vos. Y después viene el cargo de conciencia, pero claro, hoy día los niños están súper informados. Por lo tanto, amenazan te puede con decir, un niño demandarte. chico te puede decir, oye, cuidado mamá, que yo te puedo demandar. ¿Se saben los derechos al rebelde? Pero también, ojo, que no estamos hablando acá de golpear porque eso no es bueno, porque finalmente van creando niños que lo que dije, la autoestima, la inseguridad. Claro. Tampoco entrar en la descalificación, como no se puede pegar, por eso que es tan Ni siquiera un importante. correctivo, ni siquiera un... Es que correctivo, no se, es que no sí. se- sí, Un de charchazo repente sí, pero chiquitito. yo creo que... Es por verlo en la realidad nomás, es como, atención. Pero yo pienso hoy día que hay tanto problema en las personalidades y esto tiene que ver finalmente con los padres, que siempre se culpa a la madre porque estaba con más apego con los hijos, pero Claro. hoy día el padre tiene un rol importante que tiene que ver con el diálogo y con, en el fondo, premiarlos cuando extingan esa conducta Claro. o retirarlos Alexandra, cuando continúen. vamos a ver qué Estoy de dice la acuerdo. calle. Charlie Rivera también nos aporta su visión desde el móvil. Charlie. Así es que dicen las mamás acá en la calle, ¿cómo hay que criar a los hijos? ¿Hay que castigarlos cuando se portan mal o no? ¿Hay que tener otra estrategia? Depende, yo creo que sí hay que reprenderlo, quizás hay que darles, no sé, donde más les duela, con algunos castigos, por ejemplo, si le gusta el computador, quitárselo. Bueno, Yo creo un que poco lo que sí, está yo diciendo creo que tú. hay Sí, un poco que lo que- enseñarles de alguna manera que ellos tienen que Tienen hacer límites. caso. Y aquí, ¿cuál es el límite del golpe? ¿Hay que llegar a los golpes en estos casos o no? No, por ningún caso hay que llegar a los golpes. Los niños no se les enseña golpes ni tampoco con castigos. Pero ella tienes que nunca, enseñarle que las cosas que están haciendo están malas, porque de lo contrario, si tú le decís, no, estás castigado, vándate a tu rincón, o no vas a ver esto, no vas a hacer esto otro, psicológicamente los empiezas a dañar. Mira. Muchas gracias. La opinión de la calle, chiquillos. Muy bien, Alexandra, ¿qué tuvo que ver en la historia de la educación de nuestro hijo el doctor Spock al respecto? ¿Quién es el doctor Spock? No, no fue en la educación de nuestro hijo, yo creo que en la nuestra. A nosotros nos fregó. ¿Qué es lo que hace el doctor? No, El doctor Spock fue que de alguna manera Era- generó la situación de derecho de los niños en donde había que contenerlo y de alguna manera que derivar y reconstruir las odiosidades o las pataletas que tenían, pero nunca golpearlo y nunca castigarlo. Era como abrazarlos en un cariño súper permeabilizado y permanente. Cambiarle el foco. Con un nivel de paciencia y de trabajo los Lo que padres, pasa digamos que no en- todos lo tenían. En esa época también se dijo que los niños tenían que ser criados como más libres, sin golpes ni nada. Y no hay por eso te digo que no hay una media que uno pueda seguir lo que uno entiende. Recién la señora decía, a los niños no hay que castigarlos. Los niños crecen.
Y finalmente, si no tienen límite, llegan a la edad de la adolescencia y que es tremendamente difícil porque la adolescencia quiere decir adolecer, no se soportan ni ellos mismos. Sí. Y finalmente, si ellos vienen con algunos límites, ya vienen hablados, con ciertas cosas, ciertas reglas, no se te ponen rebeldes, sino de lo contrario no te hacen Alexandra, caso. tenemos Twitter que quiero hacer una pregunta después. Única dice, mi hija de 10 años me gasté lo que no tenía en especialista, este año me sacó de mí, le di una cacheta y listo, promedio de 4 a 6,5. Mira, es que ¿sabéis lo que pasa? Que yo voy a decir algo. Yo creo que nosotros somos de la generación que de verdad somos hijos más del rigor. Yo soy la menor de 7, entonces no había mucha paciencia para la séptima, igual yo me portaba súper bien. A mí nunca me pegaron, pero a mi hermano más de algún... Mi papá hacía esto nomás y yo ya entendía para dónde iba la cosa. Y además que entendamos de que no son golpes, o sea, finalmente como una truza marrón, así como golpe en las pompas. Pero mira, algo suave, pero que ellos entiendan que están haciendo algo mal. Es re importante lo que estamos hablando porque finalmente, efectivamente, nosotros somos más de golpe, nos pegan y todo el cuento. Y uno está mucho más adherido a las reglas, pero también hay mucho más inseguridad, había más miedo con los padres, más lejanía. Y hoy día también cuando estamos hablando del diálogo, de cómo tomar los temas de la sexualidad, del alcohol, de todo lo que puede hacer, cuando tú tienes una mejor relación y le has quitado los refuerzos, con refuerzos negativos, refuerzos positivos, finalmente hay una mejor comunicación y menos rebeldía. Entonces hay más, tú te puedes comunicación. Entonces la clave quizás es un poco conversar con nuestros hijos, explicarles lo que está mal antes de mandarlos a la pieza castigada o ignorarlos. Hay un consejo que es re grande, que no se puede castigar y pegar a una persona cuando uno tiene rabia, que es una emoción negativa, porque finalmente que no te ha recordado. el carro en frío tiene que ser. Excelente. Oye, ojo con